Hola, vamos a hablar acerca de lo que es la liquidación. Esta es una calculadora en Excel en la que vamos nosotros a calcular esta liquidación. ¿Cuándo se va a dar la liquidación? El término de la liquidación se va a dar cuando el patrón quiere despedirnos por alguna u otra razón. Hay algún despido, alguna falta y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar firmar cualquier renuncia para proteger todos nuestros derechos, entre ellos la parte de la liquidación, que es cuando prácticamente está la renuncia. Entonces, tenemos esta calculadora y quiero explicarles que tenemos lo que es tres tipos de salario. Estos son el salario diario, el salario base y el salario integrado. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es el salario integrado. ¿Cómo lo vamos a obtener? Para eso tenemos toda esta calculadora para simplemente obtener el salario integrado, y es que viene a partir del salario diario más todas las percepciones que a través del año pues nosotros vamos recibiendo. Entonces primero tenemos lo que es los días de aguinaldo anuales, y por ley nosotros tenemos 15 días en el primer año. Entonces esto con el ejemplo pues vamos a calcular que sería pues solo el trabajador aquí tiene un año. Si tuviera él más tiempo, pues lo que vamos a hacer ahí pues es ir sumando más días. Y por ejemplo, cuando dice días de vacaciones anuales, pues por ley tenemos a 6 días de vacaciones en el primer año. Si tuviéramos 2 años, pues posteriormente le vamos ampliando 2 días más. Entonces al segundo año pudieran ser 8 días. Y en la prima vacacional anual por ley tenemos derecho al 25%. Algunas empresas puede que den, pues no sé, el 40%, pero eso ya va a depender de la empresa. Pero lo mínimo por ley es el 25%. Ahora, en esta parte donde dice semanal, catorcenal, quincenal, mensual y anual, vamos a colocar las percepciones que por lo general pues pudiera ser alguna como vales, puntualidad o producción, como hicimos el ejemplo. Entonces, primero, lo único que vamos a modificar nosotros es esta parte donde dice salario cuota diaria. Imaginemos que el empleado tiene un salario de 250 pesos y listo, no vamos a modificar otra cosa. Por ende, nuestro salario integrado nos va a dar 291. Ajá. Esto porque hizo el cálculo a partir de lo que ya tenemos en azul. Ahora, si nosotros percibimos un bono de vales, no sé, se me ocurren 800 pesos mensuales, más puntualidad son 400 pesos, más de producción uno de 500, son unos ejemplos, y vamos a tener un salario íntegro de 350.39. Una vez que nosotros tenemos ese salario, ahora nosotros podemos calcular de cuánto va a ser nuestra liquidación. Vamos a recordar que para que tengamos nosotros calcular la liquidación, consta de tres cosas importantes, como son los 3 meses que tenemos para que esto se pueda pues se puede calcular la liquidación. Estos 3 meses van de acuerdo al trabajador y son de ley, que por lo regular pues los patrones es lo que menos quiere dar. Entonces vamos a insertar la fórmula y vamos a utilizar el salario integrado que ya nos salió de 350.39, y solo lo vamos a multiplicar por los 3 meses. En este caso serían 90 días. Nos va a dar un total de 31.535. Ahora voy a sacar a cuánto equivalen mis 20 días. Entonces voy a calcular aquí igual a el salario integrado, lo selecciono la celda y ahora lo voy a multiplicar por 20 días. Me va a dar un total de 7007.85. Por último, voy a sacar lo que es mi prima de antigüedad. Y hay que recordar pues que la prima de antigüedad tenemos derecho a 12 días por año. Entonces voy a calcularlo de la misma manera. Selecciono la celda que tiene el salario diario integrado y lo voy a multiplicar por 12 días. Esto en caso de que pues solo este trabajador tenga un año. Entonces le doy Enter. Y aquí finalmente voy a hacer la sumatoria de todo esto de azul.
que son los 3 meses, los 20 días y la prima de antigüedad, y me da un total de 42.747. Por lo tanto, yo pudiera recibir un total de 42.747, más aparte considerando lo que son parte del finiquito, que incluye el aguinaldo y algunas otras prestaciones. A esto hay que recordar que, bueno, hay que descontarle lo que es el ISR, y eso vamos a ver pues en la siguiente clase. Eso sería todo. Recordemos que la liquidación, pues es esta parte que si nosotros firmamos una renuncia, pues ya no tenemos derecho a pelear, pues por lo general, estos 42.747, y si queremos llegar a un buen arreglo, pues el tip sería que aceptáramos en esa renuncia que viniera una cantidad proporcional a los 31,000 pesos, es decir, que sea equivalente a estos 3 meses, considerando que, bueno, estos 42,000 pesos se va a obtener a través de conciliación o a través de un abogado. Eso sería todo y esperamos su ejercicio. Hola, vamos a realizar lo que es un cálculo de liquidación. Esto va a ocurrir en caso de que haya una renuncia por cualquier circunstancia o razón injustificada. Hay que evitar firmar la renuncia a toda costa, esto para proteger todos los derechos. El despido se puede dar por cualquier falta que el patrón, en este caso, pues él señale, o simplemente porque la empresa ya no va a seguir o cualquier otra circunstancia. Sin embargo, el empleado tiene derecho a que en su renuncia venga el signo de precios, es decir, que venga la cantidad de cuánto va a ser su liquidación. Por lo regular, esto no ocurre, puesto que el patrón te hace firmar la renuncia para que tú pierdas todos los derechos y no puedas pelear toda esa cantidad. Y en su defecto solamente te dan lo que es parte del finiquito, y el finiquito lo único que te proporcionan pues es parte del aguinaldo, algunas primas vacacionales y pues nada más. Así tengas pues los años que tengas en trabajar. Entonces, este ejercicio va a ser útil para calcular esa liquidación y lo vamos a hacer mediante el salario diario integrado. Nosotros aquí vamos a manejar lo que son 3 cosas súper importantes para calcular la liquidación, que son los 3 meses que se tiene por defecto el trabajador para esta liquidación, 20 días y la prima de antigüedad. Lo primero que vamos a hacer es colocar aquí el salario cuota diaria. Hay que recordar que existen 3 tipos de salario. El primero es la cuota diaria, el segundo el salario base y el tercero el salario base, el salario diario integrado, que es el que vamos a calcular para que nosotros podamos después calcular la liquidación. Entonces, imaginemos que el día de hoy un empleado que tiene un año en su empleo está teniendo un salario diario de 250 pesos. Por lo tanto, esta parte de azul de los días de aguinaldo los vamos a dejar porque por ley son 15 días de aguinaldo que se les determina. En días de vacaciones anuales por ley nos dice que son 6 días, y posteriormente a ellos, si llevamos más años, pues se les va agregando dos días más. En las primas vacacionales anual tenemos que el mínimo es el 25%. Habrá algunas empresas que te den hasta el 40%, pero nosotros solo lo vamos a dejar en un 25% porque sería el mínimo de la ley. Ahora, en esta parte mensual de las prestaciones y otros ingresos que tenemos, podemos agregar algunas prestaciones como son los vales. Imaginemos que este empleado tiene mensualmente un bono de vales por 500 pesos, un bono de puntualidad por 400 y un bono de producción por 200 pesos. Entonces, nosotros ya tenemos la fórmula aquí. Y lo que hacemos es que nos va a salir un salario diario integrado de 329.49. Eso es lo que yo estaría percibiendo, o más bien el empleado estaría percibiendo diario 329. Aunque nuestra cuota diaria sea de 250, ya con todas las prestaciones es un equivalente a 329.49.
Una vez teniendo este salario diario integrado, ahora vamos a proceder a calcular lo que es la liquidación. Lo único que vamos a realizar es que vamos a insertar una fórmula aquí igual a y vamos a seleccionar lo que es el salario diario integrado, que sería esta celda de 329 por 49. Ahora solo lo vamos a multiplicar por 90. ¿Por qué? Porque son 3 meses. Entonces ya tenemos el total y nos da 29.653.97. Vamos a realizar lo mismo ahora para calcular los 20 días y vamos a seleccionar el salario integrado y lo vamos a multiplicar por 20 porque son 20 días que tenemos derecho para nuestra liquidación. Finalmente, vamos a calcular la prima de antigüedad con nuestro salario diario, lo volvemos a seleccionar y lo vamos a multiplicar por 12 días por año. Entonces, como dijimos que este empleado tiene solo un año, lo vamos a calcular por 12 días. Entonces multiplicamos solo por 12 y me da 3.953. Ahora, ya que tengo los tres resultados, lo único que voy a hacer es una sumatoria de estos 3 meses, 20 días y prima de antigüedad. Y me da un total de 40.197.61. Eso es lo que yo tendría que recibir por ley para mi liquidación. Ahora, ¿cuál es aquí la desventaja? Que para nosotros obtener esta liquidación se tendría que ir a parte de conciliación y arbitraje o bien contratar algún abogado para que pues pueda respaldarnos con esta parte de defender nuestros derechos siempre y cuando nosotros no hayamos firmado ninguna renuncia. O bien llegar a un acuerdo con el patrón y que en esa renuncia ya tenga lo que es la cantidad específica y más o menos nosotros podríamos con este cálculo verificar que sea un aproximado a los 3 meses. Este sería un tip muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros verificamos que sea una cantidad aproximada a los 29.653, que es un equivalente a los 3 meses de nuestro salario. Con eso sería una buena liquidación para evitarnos meter al abogado y evitar como un poquito más de llegar allá con el patrón, ya que obviamente el patrón siempre se va a negar a pagarte los 3 meses de, de liquidación y los 20 días. ¿Y por qué no los 40.000? Porque hay que recordar que a estos 40.000 hay que hacerle toda la deducción de impuestos. Esto solamente es el cálculo de la liquidación. Ajá, entonces, un buen arreglo hay que recordar que es calcular nuestro salario diario por los 3 meses. Y entonces, si esa cantidad está en nuestra renuncia aproximadamente, entonces puede decir que hemos llegado a un buen arreglo con nuestro patrón. De no ser así, pues simplemente no hay que firmar la renuncia y hay que pedir al patrón que nos reinstale en el empleo que trabajamos. Esto conforme al artículo 49, puesto que si tú no estás de acuerdo con lo que vas a firmar y no están protegidos ninguno de tus derechos, entonces el patrón te tiene que reinstalar en tu trabajo. Y así es como vas a llegar a un acuerdo, considerándolo de esta manera. Ahora tú puedes hacer tu cálculo diario con esta calculadora que ya he dejado en la plataforma.